Bienvenidas, es un honor que estén aquí con nosotros. Soy Valeria Mejía, soy licenciada en Administración y ahorita sigo estudiando mi licenciatura en danza contemporánea. Me encanta el movimiento y pues bueno, soy creadora de Balarte. Balarte es una comunidad en donde nos enfocamos muchísimo en el bienestar integral, principalmente de la mujer, pero también del ser humano. En Balarte podemos encontrar distintos talleres. Nos enfocamos muchísimo en nutrir la mente con talleres de psicología, nutrir el cuerpo con todos los movimientos que vemos en Sanarse y nutrir también el cuerpo a través de talleres de nutrición. Y bueno, comenzamos con el taller de la brújula de las emociones. En este taller lo que vamos a ver es principalmente qué son las emociones, para qué nos sirven, cuáles son las consecuencias de no expresar nuestras emociones libremente. Y pues bueno, yo les quiero compartir algo que a mí me ha funcionado muchísimo en el proceso de desarrollo personal, de crecer, de sanar, que es uno de mis objetivos principales con Balarte. Y bueno, es parar un momento, respirar profundo y preguntar, porque de pronto tenemos la cabeza hecha una maraña, tenemos ideas locas, tenemos demasiada ansiedad y cosas que nos limitan a seguir pues todos los días por nuestras metas, por nuestros sueños. Y me ha servido muchísimo como desglosar y preguntarle a la mente qué necesita. Primero a la mente, y muchas veces es descanso, silencio, es orden. Preguntarle también al cuerpo qué necesitas, cuerpo, y también te das cuenta que entrelaza con lo que necesita tu mente, que es descanso, necesita parar, necesita un tiempo de reflexión. Y, y cuál es tu emoción. De pronto nos cuesta muchísimo como etiquetar nuestras emociones o ponerles un nombre y sientes tanto que no sabes ni qué estás sintiendo. Entonces, algo que me ha funcionado muchísimo es confiar en el proceso, y no siempre es fácil, pero sí es posible decidir las acciones que nos van a ayudar a sentir plena, a sentirte en gratitud y llegar a esas metas que tú tienes de todos los días, que de pronto se nos olvida porque no es fácil todos los días tener ganas, todos los días levantarte con mucha energía, motivación, no es fácil, pero si lo practicas todos los días, es posible. Y bueno, dentro de los objetivos que tenemos para este taller es reconocer que lo que sentimos es totalmente válido, importante y real. Es tuyo, es tu emoción, abrázala y acéptala. Prestar una amable atención. Aquí me gusta mucho recalcar la palabra amable porque siento que es una forma, una cosa es prestar atención de una manera como normal y otra muy diferente es una amable atención, con empatía, con amor hacia lo que estás como sintiendo en ese momento. Porque en ellas, al igual que en el cuerpo, hay muchas respuestas. A través del cuerpo, yo soy experta en mover el cuerpo, en generar energía corporal, y me he dado que el cuerpo tiene muchísimas respuestas y las emociones, como bien nos ha enseñado Ulises, son del cuerpo. Entonces, muchas de las respuestas están ahí. Otro de los objetivos es desarrollar la valentía de atravesar con amabilidad y empatía incluso las emociones que nos duelen. Sabemos que el proceso de sanación o el sanar, todo el proceso de la vida en general es subir, bajar, a veces estar al 100, sentirte con un montón de motivación, de ganas de salir adelante, pero hay otros en los que no. Y hay veces que duelen y también esas se abrazan y hay que vivirlas. Vivir nuestras emociones en presencia, identificar cuándo nuestras emociones ya no nos están guiando o ayudando, cuándo nos están rebasando, cuándo de pronto nos dan unas ganas inmensas de llorar y no sabemos por qué, cuando estamos todo el tiempo enojadas y no sabemos por qué. En esos momentos son focos en los que podemos pedir ayuda a tiempo y es totalmente válido pedir ayuda a un profesional. En este caso nos va a guiar Ulises, es un amigo y un psicólogo increíble que me ha ayudado muchísimo en el proceso durante toda mi carrera de danza contemporánea. Es una carrera muy difícil que demanda muchísimo en mente, cuerpo, en alma, en todo. Entonces creo que Ulises me ha acompañado en este proceso y gracias a él he podido como
sobrellevar todas las presiones del día a día y pues me encanta que esté aquí con nosotros para que nos comparta todos los conocimientos que él tiene. Y bueno, vamos a hacer una pausa para compartir ahora la presentación de Ulises para que lo conozcan. Muchísimas gracias, Val. La brújula de las emociones, ¿a dónde vamos? Va a estar muy padre esto porque normalmente tenemos diferentes guías en nuestra vida, aprendizajes, cuestiones, ideales, valores, pero de alguna forma extraña en realidad todo se resume a cómo nos sentimos. Y ahí está la clave sobre si lo que estamos siguiendo nos va a hacer bien o no, sobre qué tanto realmente nos ayuda o no. Porque una cosa son nuestros pensamientos, pero al cuerpo jamás le vamos a poder mentir. No podemos, la típica de, ¿estás celosa? No, no tengo celos, o ¿estás enojado? No estoy enojado, o tal vez sí, pero el cuerpo no lo engañas. Puedes evitarlo, puedes hacer muchas cosas, pero jamás lo vas a engañar. Entonces, es una forma muy interesante de aprender que la brújula de qué es lo que tú necesitas está en el cuerpo y tus emociones más allá que tus ideales. Al final, los ideales es un complemento valioso y lo vamos a entender. Como un recordatorio, esta presentación pues es de divulgación y de educación. No es un sustituto de terapia lo que vamos a hablar, no la sustituye en ninguna manera tampoco, y tampoco es una preparación para que ustedes den terapia. Si llegan a necesitar alguna atención profesional, ahora sí que de terapia, pues las invito a buscarlo, pero lo que sí es que ya tienen información y con esta información ya pueden hacer mucho. Entonces, es una línea que me gusta dejar clara y que vale mucho. Y pues bueno, nuevamente pensando en los objetivos, vamos a reconocer emociones básicas, entender cuáles son las consecuencias de no saberlas reconocer y no vivirlas, asimismo como comprender cómo calibramos estas emociones. Voy a usar bastante esta analogía de calibrar como es nuestro cuerpo, es una brújula, es un sensor, cómo la podemos tener bien calibrada y entender que las emociones son parte de una vida saludable. Y pues vamos a entender por qué. Entonces, vamos a empezar por un breve recordatorio de como sumando lo de la sesión pasada, entonces esto va a ser pues complementario totalmente. Entonces, las emociones vamos a recordar que vienen a partir de un estímulo externo. Van a haber muchas cosas, pero no solamente es un estímulo externo, sino también algo interno. Entonces es la suma de qué es lo que está pasando afuera, qué es lo que nosotros estamos pensando o interpretando, más la cuestión física que ya traigamos aumentada, que si estamos desvelados, que si tomamos café o lo que sea. Entonces eso va a dar un resultado en emociones, esta energía que sentimos. De ahí, por ejemplo, puedes ir a un concierto y aunque sea un concierto muy oscuro, muy triste, pero si tú lo disfrutas vas a estar feliz. O a lo mejor es un concierto que te esperabas tanto ir, pero a lo mejor, pensando en un amigo, es un concierto que habías comprado los boletos y vas con tu ex actual. Entonces, aunque es algo que te gusta un evento, el contexto de esta persona, para él fue una aventura muy interesante. Entonces, no es tan sencillo, pero a fin de cuentas, siempre vamos a tener una respuesta emocional. Siempre. Cuando no estamos teniendo respuestas emocionales, véanlo como un gran foco rojo. No es normal. Entonces, eso es importante. Y pues bueno, recordatorio de qué es la inteligencia emocional. Lo resumo ahorita en 4 pasos. Se pueden distinguir más, depende cuál es la referencia y cómo lo observas. Primero vamos a ver qué es reconocer qué es lo que estamos sintiendo. Después, una parte importante para aceptarlo decimos que es colocarle nombre, ¿no? Como decir, ¿qué es esto que tengo? A lo mejor es tristeza, a lo mejor es melancolía, a lo mejor es nostalgia. Y el hecho de ponerle nombre a eso que estás sintiendo ya te da todo el contexto que necesitas muchas veces. Y en el proceso lo empiezas a aceptar. Como, no, no tengo ni miedo, pero cuando dices, ok, tengo miedo, ya es aceptarlo y se siente el cuerpo como, ok, ya lo estoy aceptando, ¿no? Después es esta parte del desahogo, donde la vez pasada dijimos que es mucho el surfear, el cómo lo vas a vivir, no queremos evitarlo. Y la parte final que me gusta decir como la expresión es que más allá de desahogar y de surfear la emoción, nosotros podemos decidir esa parte elemental que Valeria dijo hace rato de cómo lo expresas, cuál va a ser tu conducta con esta emoción. La emoción no es negativa, es nuestra brújula, es
qué hacemos con esa energía y en esa situación. Y pues el resto de la sesión va a ser prácticamente notar estas cuatro partes en conjunto y notar pues cuándo nos funcionan y cuándo no. Y eso sí, un detalle extra, y es, hay que recordar que para que una emoción se considere completa, o por lo menos esta inteligencia emocional, pues es esta parte de aplica la inversa. Así como ustedes tienen emociones y aprenden a reconocerlas, los demás tienen la misma capacidad y potencial que ustedes con su propio historial, y es llegar a esa empatía y término medio. Ahí es cuando decimos que la inteligencia emocional ya es completa. Entonces, sí es importante que aprendan ustedes a reconocer lo suyo, pero recuerden que la otra persona también tiene sus procesos. Y bueno, vamos a empezar desde estas cuestiones, pues, sencillas, donde las emociones son normales, es una reacción fisiológica que no podemos dominar los resultados en el sentido que vas a sentir. Y el recordatorio quise traerlo desde qué hacemos cuando nacemos los humanos. Lo primero que hacemos es llorar. Hay una emoción, hay una necesidad que explica algo. El bebé no razona a un nivel complejo de qué está pasando, es la emoción, es el instinto. Entonces, una emoción tiene un resultado, sucede algo y va a pasar un cambio. Entonces, observen cómo en una transición tan pequeña, el bebé recién nacido, pasan emociones muy rápido. Nunca nos vamos a desatar. Si desde recién nacidos pasan, no esperen que el resto de su vida no se sienten. Al contrario, siempre estarán presentes. E incluso quise usar esta imagen, donde no sabemos tampoco si alguien tiene un hermano mayor o si le ha tocado ser el hermano mayor, pues alguien a lo mejor va a tener una experiencia más sencilla, más llevadera con un hermanito, o va a haber hermanos que tengan esta discusión, pero todo sigue siendo respuesta natural del cuerpo. Por algo, un hermano a lo mejor pelea, por algo a lo mejor un hermano se le hace más tolerable. Y aquí lo que quiero decir simplemente, nuevamente las emociones son normales en cualquier forma que lo vivan. Lo que vamos a aprender aquí es cuestionar si lo que están viviendo les ayuda y está bien contextualizado a su entorno. Eso es parte clave del calibrar. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Muy bien. Nuevamente, si tienen dudas o cualquier cosa, pueden intervenir, pueden aprender su micrófono en cualquier momento. Asimismo, Valeria va a estar checando el chat y ya me lo puede decir. Entonces, las invito atentamente a cualquier cosa. Pueden intervenir con confianza. Hay muchas teorías sobre las emociones. Seguimos explorándolas, no les voy a mentir. Son inmensamente complejas y hace menos de 100 años empezamos a considerarlas como sujeto de estudio. Hace menos de 50 estamos empezando a crear nuevos estudios de cómo entender cómo funcionan. Sabemos muy poco, pero ya sabemos lo suficiente para entender lo básico y cómo nos ayuda. Y una de las teorías que más me gustan, en mi opinión, que pueden resumir de una manera general esto que sentimos, es dividiendo las emociones con los personajes de Intensamente. Enojo, ira, miedo, alegría, desagrado y tristeza. Entonces, cada una de estas emociones es como un principio básico que a lo largo de nuestra vida se vuelven muy complejas. Pero no nos queremos quedar en la parte compleja. Hoy nos quedamos en la parte básica donde las emociones tienen una función básica con el cuerpo. No importa el contexto, la educación o la moral, las emociones responden a algo y vamos a entender qué responden. Porque si queremos ponerle lógica, y es cuando decimos, oye, ¿por qué si esto que no me hace bien, en teoría, tanto me gusta o tanto me alegra? O por qué esto que en teoría me hace triste, porque lo sigo buscando. Entonces, querer racionalizar una emoción es difícil, pero entender que reaccionan por una cuestión natural se vuelve mucho más fácil comprenderlas y aprender a vivirlas. Entonces, eso es parte de lo que aquí quería mencionar. ¿Cómo las entrenamos? Pues es complejo. Si se acuerdan, yo soy de la especialidad cognitivo-conductual y a nosotros nos ayuda mucho poder separar tres componentes. El biológico, que es de donde parten nuestras sensaciones, nuestros pensamientos, que en este caso entraría la moral, la ética, las costumbres, y la conducta, que es lo que nos acostumbramos a expresar. Entonces, pues primero que nada es un cómo entrenamos, no evitando, surfeando plenamente las emociones. Otra forma es por mera costumbre. Aquí a mí me dan terrible miedo las alturas, le tengo fobia a las alturas y obviamente aquí puse al niño con miedo a las alturas. Donde si quiero superar ese miedo a las alturas, pues no tengo de otra más que acostumbrarme a estar cerca de alturas
para que mi cuerpo deje de reaccionar de forma intensa. Otra forma en la que nosotros aprendemos a entrenar estas emociones sin que nos demos cuenta es por cuestiones externas, que a veces pues algo que nos gusta y nos funciona y alguien nos dice, oye, bien hecho, es probablemente que lo vamos a repetir. De hecho, ese es un reforzamiento básico con animales, pero el humano es un animal en cierta forma y es igual. No una persona que se arregla y dicen, oye, qué bonita, o alguien que se esforzó, oye, felicidades. Esto cuenta como un reforzamiento. Nos sentimos bien y seguimos repitiendo las cosas. En cambio, si nos regañan de una forma a lo mejor no ideal o nos sentimos avergonzados o sucede algo negativo, vamos a aprender a dejar de hacer ciertas cosas y desarrollar ciertas emociones a esa situación, ¿no? De ahí, por ejemplo, que algunas veces nos dicen, pues un niño no tiene miedo a estar desnudo. Aprendemos a tener pena de estar desnudos, que no es negativo. Hay algunas personas que dicen, no, terrible, no deberíamos de sentir pena. Bueno, pues sí, pero también hay muchos factores sociales que no podemos quitar y ahí es donde cada quien llega a su propia conclusión. Entonces, esto es importante. Y finalmente también quería poner esto y lo pongo como un divorcio, donde las emociones no responden a qué está bien y qué está mal, qué es correcto o incorrecto socialmente. Las emociones responden a un principio biológico que es el que vamos a explorar hoy. Y si lo entendemos, va a ser más fácil cómo confrontar cosas que solamente mediante la confrontación y aprender a aguantarlo es suficiente, a poder ser más amables con nosotros mismos sobre nuestra perspectiva de qué es bueno y qué es malo y no fusionarlo con las emociones. Pueden ser independientes. Y a la vez entender que el cómo nos socializamos y todo lo que sucede sigue influyendo de manera pasiva en cómo vivimos las emociones y cómo nos sentimos. Y todo esto nuevamente nos regresa a que queremos aprender a surfearlas cada vez mejor. Entonces, todo esto quieren profundizarlo, con toda invitación, vayan a terapia, porque es complejísimo. Esto no cabría ni siquiera en 3 sesiones. Es toda una práctica. Pero desde ahorita ya saben, por lo menos un poquito, que quieren superar sensaciones, exposición, hay que cuestionarnos si realmente es una respuesta biológica y no moral, porque a veces lo confundimos y voy a dar de ejemplos también más al rato. Y también que lo que sucede alrededor de ustedes va a influir en cómo se sienten. Y ojo, todo esto es nada más entenderlos, no incluye el si los expresamos de la manera adecuada o no. Ese es otro boleto. Así de complejos somos. Vamos a poner una discusión, ¿no? Con X persona, puede ser un amigo, un hijo, un familiar, un maestro, quien sea. Nosotros vamos a tener todo este proceso. O sea, más allá de qué está sucediendo, vamos a tener un sentimiento, tenemos que reconocer qué es esto para ganar claridad, porque por ejemplo, hubo alguien que me dijo, oye, pero es que quiero poder negociar con alguien. Y yo, bueno, pero pues, ¿qué quieres y qué sientes? Porque si no sabes qué quieres, es difícil negociar, pero si no sabes tampoco qué sientes, es difícil. Porque mediante esas preguntas es como, ah, ¿qué siento? Me siento triste y me siento enojado, ¿no? Ah, entonces esto me indica que lo que yo quiero son ciertas cosas. Vamos a ver ahorita cómo se conecta eso. Y una vez que entiendes eso de ti, es entender que la otra persona también por algo está discutiendo, tiene una emoción que, como son individuales, a lo mejor no tenemos claro qué es lo que la otra persona siente. Entonces es poder entender a veces, aunque sea de una forma muy superficial, que el otro también está sintiendo algo para que no sea un choque entre dos personas, sino un entendimiento. Entonces por eso se le llama inteligencia emocional, porque no solamente es entender uno por qué siente o todo esto, sino entender que somos parte de un contexto y es aprender a desarrollarnos en estos contextos. Y a partir del evento particular, uno entonces entiende o decide cuál es la mejor manera de cómo sobrellevar esas emociones. Aquí voy a poner unos comentarios al aire picándole fibras a Valeria, donde no es lo mismo estar triste o estar frustrada o estar enojada, digo de esas emociones porque a lo mejor están juntas o por separados, durante un examen, durante una función o durante un ensayo. ¿Actuarías igual en las 3 circunstancias, va?
No, porque para ¿Cómo actuarías empezar, en cada una, dependiendo la situación? O sea, la regaste, ¿no? O sea, tú te equivocaste y la regaste y no lo puedes esconder. ¿Cómo reaccionas en cada una de estas situaciones? pues a mí me pasa mucho que, por ejemplo, en clase o en un examen en particular, de pronto lo que tengo que hacer, como te decía, es como pausar primero la emoción, porque de pronto sucede algo que me enoja muchísimo en clase, de pronto te regañan porque, como les he contado, o sea, está tu cuerpo y están sinodales todos observándote a ti ejecutar algún paso, alguna danza, simplemente te están evaluando. Entonces, lo primero es dividir que están observando, evaluando tu técnica y no tu cuerpo o no a ti como persona. Entonces, cuando llega así una emoción, primero la siento, obviamente la siento y la reconozco y a veces la guardo porque tengo que seguir adelante con la clase y sigo adelante y me cuesta mucho soltarla, me cuesta soltarla, sin embargo tengo que soltarla porque viene lo que sigue. Y en danza o en las carreras artísticas, creo que Ulises me entenderá, que no te esperan. O sea, no te esperan a que, ay, ya, que se sienta mejor. No, es lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Entonces, todo esto te ayuda como a, pues, a entrenar a decir que fluya y lo que sigue. Entonces, actúas de manera distinta porque tienes que sacar adelante el trabajo y como le decía a Ulises, enfocada en un propósito mayor. Perfecto. Entonces es como poder entender que las emociones las vas a sentir en diferentes contextos y pueden ser muy parecidos, pero evaluamos el contexto, las personas que hay involucradas para tener esta inteligencia de saber cómo vivir la emoción de la mejor manera. Sí, porque Eh, por ejemplo, en una función sentirías a lo mejor nervios, pero es distinto a los nervios de un examen. ¿Por qué? Porque bueno, en un examen es como nervios, miedo, como porque dependes de una calificación, pero en una función pues es más disfrutable, es como sí siento nervios, pero voy a salir a hacer como lo que me encanta, entonces es como distinto, el contexto totalmente cambia. y además el show debe continuar. Sí, también. Entonces, realmente es por eso también como que puse esa situación. Un es un examen, te están evaluando todo lo que hay detrás de eso, un Ay, número, sí. ¿no? Luego, la función, ahí no hay número, pero te hay personas, te están viendo y no eres el único, es toda una función general. Pero en una práctica individual, por ejemplo, ahí habría espacio para que pueda haber reflexión y crítica de lo que estás haciendo, por ejemplo. Habría muchísimo más disfrute porque sabes que no, y de hecho lo ha habido, porque, por ejemplo, muchas veces las maestras es como, oigan, disfruten la clase, no los vamos a evaluar. Y el cuerpo se relaja, o sea, muchísimo, tú sabes que no, te están criticando, críticas probablemente constructivas, pero finalmente críticas. No hay críticas, hay como este aprendizaje constante, entras en una meditación en movimiento muy, muy cañona y muy padrísima. Entonces, cuando es una práctica diaria de todos los días como la tenemos, lo disfrutas más. Obviamente, se empieza a acercar la temporada de exámenes, pues bueno, ya empiezan a venir los nervios, ya empieza a venir el estrés, como la ansiedad, la frustración. Y cuando hacer función, a la mejor explota, pero una vez que ya lo pasas, sientes no sé, unas emociones padrísimas de que dices, lo hice, o sea, se logró. Y es padrísimo. Porque es considerar al otro, esta cuestión del reflejo y el contexto. Y fíjate que sí quiero hacer un énfasis, porque nuevamente eso a veces no saber el momento indicado puede ser complicado pensando en un cliché, discusiones familiares o de pareja o de amigos, a lo mejor en una situación que no era la óptima, ¿no? Si alguien explota enfrente de la familia de, pues de una persona que no quería explotar. O lo contrario, a lo mejor sí le ayuda en esa circunstancia marcar una línea, pero ¿hasta dónde? O también muchas veces uno, ¿cómo te explico? O sea, a veces uno está tan ensimismado que, como decíamos la sesión pasada, no me preguntan cómo estoy, no me preguntan, o sea, a nadie le importo, o sea, todo está, pues sí, que de pronto nos hacemos la víctima porque queremos que la gente nos pregunte cómo estamos, cómo nos sentimos, pero tampoco entendemos el proceso del otro, como mencionas, ¿sabes? O sea, el decir, él también tiene su batalla, él también tiene su vida, él también está intentando hacer lo mejor que puede en este momento y no es que no le importe, sino que, pues,
de plano todos estamos intentando salir adelante, ¿sabes? Y fíjate que ahí dijo una última cosa que ahorita quiero mencionar antes de pasar a la siguiente diapositiva, súper padre que dijo Valeria, y eso es que quieres que el otro te entienda, pero nuevamente el otro no te va a entender si tú no te entiendes primero. O sea, tú tienes que saber qué sientes, el otro no lo va a poder, puede atinarle, pero igual no lo va a comprender al 100. Somos muy complejos. Entonces, tú tienes que saber qué es lo que sientes para poderlo expresar en la situación y pues de preferencia ojalá el otro pueda entender qué es lo que siente. Si no, ahí es donde yo les invito, como con esta información básica, que esto sí pueden hacer, que no es terapia, una discusión, a veces asegurarse que la otra persona sabe qué está sintiendo, porque si la otra persona tampoco sabe qué siente, pues ustedes tendrán mucha claridad, pero va a haber un punto incompleto porque el otro lado no entiende al 100. Por eso es que las mejores negociaciones o diálogos se hacen completas como qué sientes, qué está pasando, hacia dónde queremos ir, y es en diálogo con dos o un contexto. Entonces, Que también importa la forma o toma significado la forma. Me imagino, totalmente, sí, totalmente. que esa es la parte de la conducta, ¿no? O la parte que les decía, cómo lo expresan. Porque, digo, mi hermano mayor lo quiero con todo mi corazón, es muy querendón, como algunos dirían, muy cálido, pero es de las personas que su preocupación le expresan enojados y gritando. Entonces ahí es donde, pues, chido que se preocupa y que muestra su preocupación y que lo dice porque dice, no me la quiero guardar, pero no entiende todavía que la forma en la que lo expresa no va a ayudar a la situación, ni a él ni a los demás. Entonces, por eso es muy importante ese último punto donde una vez que reconoces lo que sientes y que quieres desahogarlo, sí es considerar cómo lo hacemos, porque también a ustedes les va a ayudar a marcar esa línea, pero es ese punto donde es ese diálogo, ese conectar y entender que hay otro punto de vista, porque también mi hermano ahí pierde de vista que por cómo lo expresa está haciendo lo peor. No está mal su preocupación, es válida y es maravillosa, pero el cómo la expresa, ahí es donde la riega. Y pues bueno, todos tenemos esa parte, ¿no? Digo, en mi caso, o sea, todos tenemos nuestros detalles, vaya, porque también el guardarte y no expresar es igual de dañino. Ahí es donde yo levanto más la mano. Yo a veces tenía el mal hábito de callarme porque con un hermano así obviamente no quieres que se enoje, pero pues yo la regaba porque también el no hablarlo, el no expresar qué sentía, etcétera, facilitaba circunstancias en las cuales a mí no me ayudaban ni a él. Entonces, es aprender tanto a cómo lo expresas como aprender a expresarlo también. Me encanta que lo veas como un área de oportunidad y esa área de oportunidad nunca te va a dejar en tu vida. Es algo muy padre que vas a seguir creciendo contigo mismo. Y bueno, ¿cómo saber si algo está descalibrado? Me gusta ponerlo como de esta forma. Hay personas que les dan asco o miedo por las ranas, ¿no? Hubo una persona que le enojaba, no sé por qué. Pues imagínense una rana chiquita, menos de 1 centímetro, la pequeña rana. No hay problema que no te gusten las ranas. A mí es de mis animales favoritos. Pero no hay un problema que te desagrade la rana. El problema es que si al ver la rana, tu cuerpo reacciona como si fuera una bomba nuclear. Entonces, las emociones explotan de una manera insostenible, es desgastante, no puedes hacer algo al respecto. Esto impide que te puedas enfocar. Además, si son cosas que no quieres estar viviendo constantemente y no tienes una sensación de control, ahí entonces digo que es como una descalibración totalmente. O sea, no tiene nada de malo una ranita, pero si la reacción que te está ocasionando es una bomba nuclear y al lado, según yo, es el río Amazonas, donde dices, oye, por una ranita ya estás perdiéndote toda una experiencia porque tu cuerpo está reaccionando como una bomba nuclear, ahí es donde podemos empezar a ofrecer calibrar la parte del cuerpo, las emociones. Y fíjate que con esto me identifico muchísimo, Uli, porque neta, o sea, llegan días así en los que te sientes insoportable y que no entiendes nada, o sea, que dices, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué me está pasando? Que no puedo controlarlo, ¿sabes? Totalmente. Y aquí es donde pues regresamos a eso, ¿no? O sea, por eso hay tantas opciones donde, a ver, si es un sentimiento que no puedes escapar, ¿cómo fluyes de la mejor manera? No queremos que los detengas, solo es cómo los vas a fluir de la mejor manera. Si es algo que sí puedes hacer algo al respecto, ¿qué haces? ¿Cómo no lo empeoras? Entonces, si es una parte, no les digo que es bien, bien canija,
en el sentido que es natural que cuando nuestras emociones llegan a este punto de explosión, psicológicamente nuestra parte del cerebro, que es esta, la frontal, para los juicios y el autocontrol, se apaga y entra en un estado de alerta a otras partes del cerebro. Entonces, sí es normal que podemos llegar a ese estado de pérdida de control, pero también es normal y es lo mejor que también podemos aprender a recobrar ese control. O sea, eso es lo importante. Si hay estas explosiones, no las evitamos, pero es entender que pueden aprender a que una ranita o una situación no tiene que hacer esta explosión emocional y esto, ¿no? O sea, para que disfruten, para que se sigan manteniendo. Y como dijo Valeria, digo, aquí voy a arrojar un dardo al cielo con todo respeto a todas ustedes, pero sí me ha tocado cuando dicen, es que cerca de mis días de la regla, o sea, detallitos, y es un, perfecto, la parte emocional no hay falla, no Sí, hay falla. totalmente, totalmente. Y digo, esperemos que con lo que se propone ahora de nuevas masculinidades, hombres que sepamos que, oye, está en un día así, no hay falla. Nosotros podemos aprender a no torear al toro esos días, ¿sabes? Sabemos los hombres que a veces nos gusta fregar con todo cariño y amabilidad, pero esos días aprender a no hacerlo, eso es cuestión de diálogo, etcétera, pero que entiendan que no es culpa de cada quien, ¿no? O sea, una persona si sabe que es una reacción hormonal, es un, oye, no te agarres personal esto, voy a intentar solo no desquitarme contigo. Eso puede ser suficiente. O sea, es como, no me desquito con el otro. Ya, esa es toda la magia que se necesita. Sí, y es mucha magia, porque realmente sí de pronto es como dicen algo, por más insignificante que sea, y de verdad parece chiste, pero es anécdota, y empiezas a llorar como si te hubieran hecho algo muy grande, y es como, ¿por qué no puedo parar de llorar? Y es, pues, simplemente por estos días, ¿sabes? Totalmente. Y es que ahí, por ejemplo, no hay un problema tal cual. Es Pues no, hormonal. Eso no es como, necesito terapia. O sea, solo es un aprender a sobrellevar esos días donde ustedes pueden darse chance a sentir. O sea, es el cuerpo, ni modo que lo eso sí. frenen, pero saber que en esa explosión no se lleven algo de alrededor. Entonces, es un punto bien difícil, yo lo sé, pero sí es alcanzable, se los aseguro. Y me acuerdo que esto una vez, una maestra que tuve, imagínense, tiroidismo, menopausia y tantas cosas más, y ella sí nos decía, yo entiendo esta parte de las emociones, pero comprendan que igual lo que actúan en un momento así puede ser irreversible y solo por eso tengan cuidado. O sea, es solamente esa parte, como cuidado con lo irreversible. No hay problema con las emociones. Es una fobia o este tipo de miedo sí se trabaja con pura exposición, porque, bueno, yéndonos un poquito aquí, o sea, racionalmente, pensando en los pensamientos, pueden argumentarse muchas cosas, pero no hay de otra más que volver a acostumbrar al cuerpo poco a poco para que ya no tenga estas reacciones exageradas. Entonces, los pensamientos se trabajan como pensamientos y la parte del cuerpo con el cuerpo. Hay terapias totalmente especializadas para eso y en este caso, como si es algo más fuerte, delicado, que lleva un buen de tiempo, definitivamente yo le recomendaría terapia para que pueda recuperar lo que él quiere. Y esa es de nuevo como que aquí está la clave, ¿no? Donde si lo que las emociones, porque hay algunos que van a decir, no, 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 no tengo problemas con mis emociones, están bien. Pero si ya están habiendo problemas alrededor por eso, ya podemos decir que estas emociones que se descalibraron y la fobia, estrés postraumático, etcétera, se trabaja mucho esta parte de las emociones, pero sí tiene que ser en un contexto cuidado acompañado de un experto, porque no quieres que por un error que a lo mejor alguien no vio o no estaba preparado, lejos de ayudarle, le das más problemas. Entonces, es un principio de trabajo básico de cómo aprender a manejar emociones y la fobia es esto por excelencia. Aprender a tolerar esas sensaciones terribles. Ahorita ya expliqué un poquito cómo es estas emociones que son complejas en nuestra vida, que queremos aprender a descalibrar y que descalibradas no nos van a hacer entrar en razón y nos van a, ahora sí, van a ser una causa de estorbo. Entonces, para eso, lo más importante ahora para mí es, por algo tienen las emociones y es entender de dónde vienen o qué es lo que quieren ocasionar. Entender por qué apunta así la brújula primero. Entonces, primero voy a empezar por la alegría. Recordatorio, no vamos a ver alegría como el sentimiento o este ideal de felicidad. ¿Qué es ser feliz? Para mí ser feliz es esto, para ti, ¿qué es felicidad? No.
La alegría es esta respuesta biológica cruda y brutal que no le importa la situación, solo siente. De ahí nuevamente lo que les decía, pues relaciones a lo mejor no lo mejor, pero ahí estamos, o cuestiones que dices, ya sé que hacer esto es terrible, pero igual me vale. Pensando en algunos, yo aquí levanto la mano, donde en mi época de licenciatura, obviamente iba a ir crudo a las clases un par de días, y pues mi alegría de pues, la situación, etcétera. Ahí me iba. Y a lo mejor no era lo mejor, pero pues bueno, esta parte extraña de la alegría con la cual les voy a invitar a hacer esta reflexión, incluso si tiene una libretita, una nota, esta frase en serio les ayuda mucho y es, la alegría que sentimos no es otra cosa más que algo que el cuerpo quiere repetir. El cuerpo quiere repetir algo porque le ocasionó algo y tiene esta necesidad de repetirlo. Entonces es un poquito complejo porque no necesariamente eso que repites va a ser positivo, pero tú lo estás viendo como algo que necesitas y que te hace bien, entre comillas, nuevamente ese bien. Y puede ser como el azúcar, como las drogas, como esas cosas que necesitas y pues te haces dependiente, ¿sabes? Totalmente exacto. Pero antes de entrar a esa forma disfuncional de vivirla, las invito a pensar, ¿qué tienen en común su platillo favorito, la persona que más quieran en este mundo y lo que más, la actividad que más les gusta hacer? Probablemente, a ver, Val, adivina, y ahí vas a decir algo. Lo que te hacen sentir totalmente, o sea, ¿Y qué haces con eso? Es como, ya lo sentía Dios, ¿o qué pasa? no, pues quieres más, quieres ¿Quieres experimentar más? distintas formas de sentir eso. La clave está en quieres más. Y algunos dicen, oye, un concierto, pues ya se acabó, pues vas a buscar más conciertos. O el hecho de recordarlo, ay, me acuerdo que estaba hasta adelante y levanté la mano y me vio y fue mi momento Y más me feliz, o aventé al sea, público. y me aventé al público. O sea, queremos estar repitiendo. Es una sensación de, oye, esto mi cuerpo lo interpreta como positivo, quiero más, ¿no? O sea, incluso algunas veces las sustancias son algo muy delicado porque, por ejemplo, fríamente hablando, la cafeína y el alcohol son sustancias, son drogas, son psicoactivos y no tienen que ser tampoco terribles. Por ejemplo, alguien que dice, no, hombre, me echo una, o sea, una tacita de café con una persona platicando. Me encanta. Sí, azúcar, panecitos, todo eso. Eso no tiene que ser negativo, pero son varias cosas que te gustan y en un contexto más lo quieres repetir. O por ejemplo, el alcohol. Hay gente que dice, o sea, personas que dicen, empecé la relación porque me eché 2 chelas o algo así y agarré valor y me animé. O chavas que dicen, yo jamás lo hubiera pelado, pero como estaba tomada, dije, ¿por qué no? Y ahí estuve. Esa es la historia de mi cuñado y de mi hermana, de hecho. Súper fiesteros los dos. Entonces, es muy interesante estas cuestiones porque cosas positivas para ello, a lo mejor alguien más, no, pero es que no vale la pena, le llegaste con alcohol o no importa. Si ellos lo interpretan como algo positivo y les funcionó, lo van a seguir repitiendo porque no es malo para ellos, sacaron un beneficio. Entonces, de ahí nada más como que esta lógica, lo que sea alegría, el cuerpo lo interpreta como quiero repetirlo, quiero más, divertirme, aprender, explorar, hacer cosas diferentes, personas, situaciones, comida. Tu cuerpo lo interpreta como lo quiero repetir, una satisfacción. Y cuando no ayuda, el fail, quiero poner este extremo. Normalmente digo que cualquier emoción de las que vamos a ver en un extremo te va a anular algo, ya vimos, incluso la alegría. La alegría es la emoción que más va a afectar su razonamiento de los riesgos y del peligro. Ya se ha comprobado, personas que están en un estado de humor muy alegre no se dan cuenta cuando les dan mal el cambio. Es fácil darlo por hecho. Eres despistado, a lo mejor no te das cuenta de varias cosas. Lo cual me recuerda ahorita que creo que no se apaga la estufa. Creo. Es que ya me pasó 2 veces esta semana, he estado tan apurado, pero bueno, quiero pensar que está apagado. El punto es que, o sea, es esto, o sea, estás tan de buenas que se te olvida. También aquí me gusta mucho usar el ejemplo con bailarines, que es me siento súper fregón, estoy en una fiesta, me están aplaudiendo, hace split, puff, se desgarra, no hizo calentamiento. 100%. El Ent- otro día andas de que no te puedes ni parar, de que Ajá, o por ejemplo, este es un combo que a mí me eché una soga al cuello en la licenciatura también. Cafeína, la cafeína te va a hacer sentir todo más intenso, por cómo es la situación química. Entonces estás alegre, te sientes bien en la mañana, 3 amigos diferentes te dicen, oye, quiero hacer esto, ¿me ayuda? Sí, cómo no. Y una vez que pasa la adrenalina de la cafeína,
rayos, me metí en muchos proyectos y ahora cómo le voy a hacer. Normalmente nos metemos en broncas. Bueno, una forma es porque estás muy alegre y no mides lo que tienes que hacer después. Entonces, aguas con esa alegría eufórica, porque es más fácil que digan que sí a muchas situaciones o hagan cosas que los ponen en riesgos. Y el de abajo me da risa porque a veces alguien está tan feliz que no puede notar las personas con las que está alrededor. A lo mejor estás con una persona hiperagresiva o lo que sea, pero tú como estás tan feliz, no lo notas. O lo contrario, estás tan feliz que no notas si los de al lado están incómodos o algo, que eso también me ha pasado. De hecho, creo que eso me pasaba más a mí, de que según yo estaba fascinado en un lugar, me dicen, oye, pero hay mosquitos. Ah, perdón, y hasta después me daba cuenta que a lo mejor no era el mejor lugar para alguien con shorts y manga corta, ¿no? Entonces, simplemente son detallitos de que la alegría extrema hay que tener cuidado porque sí nos puede llevar a patrones, como ya dijimos, de sustancias, etcétera, relaciones tóxicas, a no medir los riesgos. La alegría en un extremo también es peligrosa.